Hola María, bienvenida. Hola, buenas tardes, Esther. Buenas tardes. Bueno, ya sabéis quién es María, mi profesora de programación neurolingüística y también es profe de coaching y creatividad. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del metamodelo del lenguaje, así que María, cuando quieras. Antes de meternos en vereda con el tema del metamodelo, si te parece, Esther, creo que es importante saber de cómo funciona esto del mundo de las palabras, que las palabras, al fin y al cabo, en comunicación tienen apenas un impacto del 7%, hasta donde yo sé. Y me va por la cabeza que en algún sitio he llegado a leer que en los últimos estudios incluso menos. Es mucho más impactante la comunicación no verbal, el tono de voz, como tú ya sabes, la mirada, porque además es mucho más genuino porque vienen del inconsciente y llegan muchísimo más a la persona también a través del inconsciente. Ya no es solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. Las palabras nos alejan de la experiencia, es decir, no es lo mismo la experiencia vivida que la experiencia contada. Y yo me imagino que eso te habrá pasado alguna vez, Esther, que has vivido un viaje, una experiencia súper bonita, incluso podría ser casi espiritual, y decir, ¿cómo lo cuento yo esto, no? Bien, es algo que me faltan palabras para decir lo que siento, me faltan palabras para describirte esa sensación, o me faltan palabras para describirte ese paisaje. Entonces, el lenguaje, aún con lo potente que es, porque las palabras, una vez se lanzan, ya no se pueden recoger, al fin y al cabo es sencillamente como una expresión de la representación interna que nos hacemos, de nuestro mapa interno de cómo percibimos el mundo. Pero no nos aproximan a la experiencia. Hay una diferencia entre la experiencia vivida y la experiencia contada, entre otras cosas porque pasamos por el filtro de la razón. Al poner las palabras viene la parte más lógica para expresar, buscar la palabra correcta, la frase más ajustada que iría para expresar eso que he vivido, ¿no? Y a menudo, pues para simplificar con aquello de las omisiones, las generalizaciones, las distorsiones, para generalizar, pues usamos un lenguaje como muy vago y poco específico. Y ahí pienso que entran también los grandes conflictos, digamos, lingüísticos o de entendimiento mutuo entre las personas, que no sabemos especificar en nuestro discurso. La otra persona, o nosotros también, podemos sobreentender o presuponer cosas que realmente no son así, y ahí podríamos entrar, ahí podría ser también un gran espacio de cultivo de malentendidos o de posibles conflictos. Se creó el metamodelo de lenguaje de alguna manera para hacer preguntas, porque se basa en preguntas, para llevarnos a una información mucho más concreta, mucho más específica, y comprender mejor el mapa de la otra persona, desde dónde parte, de cuál ha sido su manera de expresar eso que quiere decirnos, ayudarle también y ayudarnos, porque yo lo aplico mucho también en mí, ¿no? A conectar con la experiencia, porque realmente en la experiencia, digamos, voy a dar aquí un poquito, que en la experiencia está nuestra verdad vivida. Y las palabras nos pueden alejar de esa verdad al ponerle esa parte más lógica o más lingüística. Bien. Entonces, en lo que vamos a trabajar en el metamodelo del lenguaje, por una parte vamos a explicar qué son las transgresiones lingüísticas, y por otra parte exponer el metamodelo del lenguaje como metodología para retar esas transgresiones. Entonces vamos a entrar aquí, ¿no? ¿Qué son las transgresiones del lenguaje? Llamamos transgresiones a estos vacíos en comunicación donde se nos queda la información como muy poco concreta, como que se ha quedado todo en el aire,
y que no le damos importancia porque es como nos hemos acostumbrado a hablar y a comunicarnos de esa manera y como lo llevamos bien. Sin embargo, después esto es cultivo, como he dicho antes, de ciertos malentendidos que bueno, se pueden evitar. ¿Y cómo se pueden evitar? A través del metamodelo del lenguaje. Sí que tengo que decir y aviso de que el metamodelo del lenguaje es usarlo desde la empatía, ser muy empáticos a la hora de usar el metamodelo del lenguaje porque puede resultar a veces incluso un poquito amenazante a la otra persona. Al preguntar, quieras o no, cuestionamos. Y al cuestionar, bueno, pues a la otra persona le puedes decir, ¿me estás interrogando? ¿Qué pesadita estás con las preguntas? Yo no sé, quiero saber la información concreta. También pues mira, estoy aprendiendo PNL y estoy, pero bueno, igual ese tipo de explicaciones. No, además que son preguntas muy útiles, tanto en terapia, tú si te ocupas también de llevar procesos de mejora como psicóloga, como en procesos de coaching. Son preguntas potencialmente útiles cuando, sobre todo para sacar a través de un diálogo, a nuestro cliente o a nuestro paciente de un bucle cognitivo en el que, bueno, le preguntamos igual cómo se encuentra, qué tal, qué quiere trabajar durante esta sesión y que no lo sé. Entonces, para sacarle del no lo sé, pues sí que, bueno, esto es una preguntita mucho más allá, que entra dentro del bloque 2, que hoy vamos a trabajar el bloque 1, que sería ¿qué pasaría si lo supieras? Porque nos quedamos con el no lo sé y con eso basta. Entonces, no sabemos hacernos las preguntas correctas o oportunas para obtener la respuesta más acertada o más ajustada. Hablamos y no somos conscientes de que hablamos con una carencia de calidad de información. Y con esto vamos a trabajar en el metamodelo, a atraer o a obtener la calidad de información para sabernos comunicar o sabernos relacionar con datos o con información mucho más precisa. ¿Vale? Pues voy a ver si comparto el PowerPoint, compartir pantalla. Bueno, como he dicho antes, ¿qué es una transgresión del lenguaje? Aquí lo tenemos en un... Vale, es algún tipo de acción, como podéis leer, que viola o transgrede el lenguaje y que deja vacíos en la comunicación verbal y escrita. Estamos hablando sobre todo de la comunicación verbal. Apelando a algún tipo de omisión de información, generalización o distorsión. Y para ello, la PNL propone la batería de preguntas del metamodelo del lenguaje. Aquí lo tenemos. Son una serie de preguntas que nos sirven para retar esos vacíos, para retar esa carencia de información, para retar las transgresiones del lenguaje. Y tiene varios propósitos. El objetivo principal es ayudarnos, incluso ayudar a otros, como te he dicho antes, en terapia y en coaching funcionan muy bien, a expandir las partes empobrecidas y limitadas de su representación interna. Sabemos que nos comunicamos más basándonos en el mapa mental que tenemos sobre un acontecimiento que sobre el acontecimiento en sí mismo, ¿no? A mí me hace gracia cuando dicen, ¿no? Es que no se sabe expresar, ostras, qué mal se comunica y ostras, qué mal se comunicará también consigo mismo. Claro, todo lo que hay dentro se refleja afuera luego, ¿no? Porque somos totalmente hacia afuera lo que por dentro nos manejamos a nosotros mismos. O personas pues que pretenden mermarte o pretenden bajarte la autoestima o pretenden quitarte ilusiones, ¿no? ¿Cómo ellos se tratarán también? Y yo digo, pobres, intentan menguar la autoestima de los demás cuando igual la suya tampoco es... Proyecciones, ¿no? Constantes. Efectivamente, de eso sabrás tú más que yo. La función del metamodelo es conectar el lenguaje, como he dicho antes, en la experiencia. ¿Para qué? Con la experiencia. Para recoger información más precisa. Aclarar significados. Esto es muy importante porque a veces una misma palabra lleva controversias. Y, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Es que, hablando primero del éxito, y tal y como la otra persona me expone el éxito, yo digo, uy, tal y como esta persona comprende o entiende qué es éxito, no es lo mismo que como lo entiendo yo, ¿no?
Entonces ahí también entrarían preguntas como ¿qué es específicamente el éxito para ti? Porque para mí sí que sé lo que es, pero tal y como yo veo, ¿no? Que os estoy escuchando tu discurso, veo que no estamos. Y es una misma palabra, imaginaste, en todo un texto, en todo un discurso o en toda una conversación. Y además es que el español también es un idioma muy rico en palabras. Entonces vamos a sacarle también provecho, ¿no? Identificar las limitaciones, esto lo veremos más en ampliar posibilidades, ampliando posibilidades que sean para retar los no puedo y los tengo que, los debería que, etc. Vale. Y por último, abrir nuevas opciones. Todo lo que sea abrir opciones, todo lo que sea adquirir recursos, todo lo que sea tener más barajas, más cartas en nuestra manera de jugar, mucho mejor, porque tendremos respuestas mucho más adecuadas a las circunstancias y muchísima mejor capacidad de respuesta a lo que está aconteciendo. Y es lo que antes te había contado, ¿no? La experiencia, lo que hemos comentado antes, la experiencia contada no es la experiencia vivida, se aleja muchísimo. Entonces, son maneras para reconectar con la experiencia. Tú y yo podemos ir a una misma obra de teatro, ¿bien? Y tú te quedas con tu experiencia y yo me quedo con la mía. Y después las comentamos, pues yo no tal, y enriquecemos el mapa, el uno de la otra, ¿no? Y puede parecer que hemos visto una obra diferente, ¿no? Incluso, de cómo cada uno de lo que se ha quedado, ¿no? A lo mejor uno se ha quedado con la historia de amor, el otro se ha quedado con la música, Sí. Otro con la vestimenta, otro con los detalles de todo el escenario. Sí, es muy fuerte. Es la naturaleza humana, sí. A las historias que a veces comentamos y bueno, jugamos más a como que la comunicación es más una pugna de ver quién tiene razón que no de escuchar realmente la versión de la otra persona. Bueno, ya vamos adentrándonos al metamodelo del lenguaje, a la superación. Esto se llama las superaciones. Y esto sirve de introducción para el siguiente capítulo también del canal de Esther. Bueno, primero nos encontramos el primer grupo, que es explicitando el mapa, que nos va a invitar a detectar las operaciones, a detectar las transgresiones donde notamos que nos falta información. Entonces son operaciones y retos que permiten recoger información mucho más específica, como pone aquí en el Power, y obtener una descripción mucho más completa de la experiencia de las personas. Es lo que vamos a trabajar hoy. Después tenemos la otra área, que es la que he hablado yo antes, de ampliando posibilidades, que nos va a permitir estudiar las palabras y aprender las preguntas diseñadas para desafiar los límites del lenguaje. Todo aquello que tengo que, debo, de... Es imposible, soy incapaz. ¿Cuántas veces nos hablamos así, no? Es que soy incapaz de sacarme una licenciatura, ¿ya qué lo estás diciendo? Pero claro, conforme tú te hablas, tú te lo crees. Luego ya te estás limitando con es imposible que yo me saque una licenciatura, ¿no? Pues hasta ese punto, cómo nos hablamos o nos potencia nuestras capacidades o nos las limita. Y por último, la buena formulación semántica, que hace referencia al desafío, a desafiar la responsabilidad oculta de las personas en sus respuestas. Esto es muy divertida porque nos hace ver hasta qué punto distorsionamos la realidad e incluso echamos piedras fuera de nuestro tejado, como que no es nuestra responsabilidad. Esto es así, ¿no? Es como, me llama mucho la atención, el metro me agobia, ¿no? El metro me agobia, si atendemos a esta frase, realmente es muy divertida porque el metro no agobia, tú te agobias con el metro. Entonces nos invita muy bien a decir, tú eres la responsable de tus emociones, tú eres la que permites que el metro te agobie. Pero bueno, a eso no lo señalamos de una manera tan tácita, sí, sino a través de preguntas, que ¿cómo hace el metro para agobiarte?
y decir, no, si soy yo la que me agobio. Es asumir esa parte de responsabilidad. Esa parte es muy divertida. Entonces, si vamos a ir viendo que cada una de estas áreas van a estar implícitas las transgresiones producidas por la omisión de información, la generalización y la distorsión, que son tres de los filtros de nuestro consciente. Vale, explicitando el mapa, hacerlo más concreto, ¿no? Cada uno la percepción que tiene de una experiencia o el recuerdo que tiene de una experiencia o de algo vivido, pues vamos a hacerlo más concreto, vamos a explicitar esto. Ahora vamos a dividirlo en grupitos mucho más concretos para saber catalogar o saber colocar dónde está la transgresión y así poder hacer la pregunta adecuada. Por ejemplo, las personas no quieren aprender. Además de ser una generalización, no especifica, porque claro, las personas, ¿qué personas específicamente? No especifica el tipo de personas que no quieren aprender. Vale, por ejemplo, en cuanto al feed, esto no es importante. Claro, tú me dices, esto no es importante. Y yo me quedo así, ¿qué es esto específicamente? ¿O a qué te refieres específicamente? Busco la referencia. ¿Qué es esto? Ahí lo que pasa, esto no es importante, sería más una omisión simple. Vamos a ver, yo te digo porque ahí no hace falta, no falta el quién hace la acción o el qué, pero sí que omite el qué es eso qué es. ¿Es eso o es esto? ¿Cómo es la frase? Por ejemplo, tengo más ejemplos. Por ejemplo, ellos no me dirigen la palabra. Vale, ahí sí que sería un feed. ¿Ellos quiénes? Claro. ¿Quiénes específicamente no te dirigen la palabra? Por ejemplo, esto es muy fácil de aprender. Eso será una omisión. ¿Qué es lo que es muy fácil de aprender? Mis alumnos están progresando muy bien. Efectivamente. ¿Qué alumnos específicamente? Ahí también entraríamos podría ser un cuantificador universal porque es los alumnos y haces una generalización como si fueran todos los alumnos. Y ahí sí podemos ver, todos están progresando adecuadamente. Sí, todos. La verdad es que, pues vale, pues ya sé esa información. Hombre, hay alguno que no tanto. Vale, pues ya vamos un poco más a lo concreto. No es tan importante saber si es un feed, si es una omisión, si es esto, sino que nos empecemos a dar cuenta de cuál es la información que nos hace falta para tener digamos, una información más concreta, de mayor calidad para poder interactuar con la otra persona. Claro. Entonces, ya no es un feed, eso es una nominalización. Esto es un verbo en específico, sino que te venga la pregunta. Sí, la pregunta era, ellas realmente no saben. Claro, ellas realmente no saben. Te dicen eso y te dices, pues bien, porque lo tenemos como asumido. Me imagino yo que se referirá a sus amigas de la facultad, pero me imagino yo. Que el otro se imagina ya que está hablando de las chicas del gimnasio. Claro. Es que, o de unas primas, o de, no sé. Entonces, claro, es esto de preguntar, ¿quién es ellas específicamente? ¿A qué te refieres? ¿No? Omisiones simples. Por ejemplo, estoy confuso. ¿Respecto a qué estás confuso? Porque que estés confuso a mí no me dice nada. No me dice nada en concreto. ¿Respecto a qué? Respecto a tu trabajo, respecto a el informe que te pasaron el otro día, respecto a la última película que has visto, respecto a la conversación que tuviste con tu amigo. No sé, me falta ahí. Y después las comparativas son fáciles de detectar porque, digamos que en su estructura están las palabras muy, mucho, tan, tanto, menos, más. Por ejemplo, es una persona muy difícil. Muy difícil comparada con quién. Por ejemplo, ahora estoy más preparado. Ahora, respecto a cuándo. Comparado con cuándo sería. Ahí sería comparado con cuándo porque es ahora. Porque la frase dice ahora.
en el ejemplo pone comparado con quién porque se refiere a una persona, en el ejemplo de la pantalla. Entonces, según donde encontremos la comparativa, preguntaremos comparado con cuándo, comparado con qué, comparado con quién. Aquel ejercicio me salió realmente mal. ¿Qué ejercicio específicamente? Y mal comparado con qué otro. Es estas frases que además se queda el verbo, se termina como en verbo, como me cuesta comunicarme, que termina en verbo, comunicarme, ¿vale? Y nos falta la información del lugar, de la manera y del momento. Por eso las preguntas ahí más acertadas es dónde te cuesta comunicarte, cómo te cuesta comunicarte, dónde específicamente te cuesta comunicarte. Aquí tenemos el caso de Luisa. Luisa se enfadó. Entonces ahí cabría preguntar dónde, cómo y cuándo se enfadó. Algo que yo suelo decir en mis clases cuando hablo del metamodelo del lenguaje, que si os dais cuenta, el por qué no entra como pregunta del metamodelo. ¿Bien? Porque el por qué no te aporta información útil en el sentido específico de la comprensión lingüística. Te lleva a encontrar las causas de por qué hacen las cosas la otra persona, te lleva a creencias, te lleva a motivaciones, te lleva a las razones de peso de por qué actuamos así o por qué la otra persona actúa o piensa de cierta manera, pero realmente a nivel lingüístico, lo que es comunicación o información de calidad para poder manejar a través de las palabras, no están, de hecho no está en el metamodelo de lenguaje, ni el por qué ni el para qué. Ella me enfadó. Ahí había una causa-efecto, ¿eh? ¿De qué manera ella te enfada a ti? ¿Vale? Y después estaría, ¿te enfadó cómo? ¿Te enfadó cuándo? ¿Te enfadó dónde? Sí, ¿cómo exactamente, específicamente te ha hecho enfadar ella, no? Porque ella me enfadó es la misma estructura de frase que el metro me agobia. Claro. ¿Bien? Entonces, no existe el amor, no existe la comunicación. Existen personas que saben comunicarse, existen personas que saben entusiasmar, existen personas amables o que saben amar. ¿Bien? Mi pareja me pone de los nervios. Causa-efecto. Me pone de los nervios. ¿Cómo te pone de los nervios tu pareja? Tus amigos animaron la velada. ¿Qué amigos? Sería una pregunta. ¿Cómo animaron la velada? ¿Y qué velada? ¿O de qué manera, no? Animaron. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Sí, es lo mismo. Vale, vamos ahora a las nominalizaciones. Estos palabras tan interesantes que aunque estamos acostumbrados a manejarnos con ellos, realmente para una comunicación efectiva dejan mucho vacío, ¿no? No se entiende muy bien. O hay maneras más ajustadas de podernos expresar a través de ellos y evidentemente mucho más saludables. Aquí la persona, como decimos, se desvincula de la experiencia y ¿qué pasa? Que pasamos el verbo a sustantivo. Por ejemplo, comunicar, comunicación. Crear, creación. Amar, amor. Empatía, empatizar, empatía. Se reconocen porque generalmente pues, son palabras que empiezan por ion, dad, or, ia, cio. Por ejemplo, que acaban así, ¿no? Sí, que acaban en ion, dad, or, ia, cio. Por ejemplo, comunicación, creatividad, honor, valentía, vacío. Bien. Vale. Son palabras. El verbo de vacío es vaciar, el verbo de valentía sería ser valiente, porque se pueden transformar tanto en verbo como en adjetivo. El verbo de amor es amar, de honor sería ser honrado. Mi comunicación es eficaz. Y el reto consiste en volver del sustantivo al verbo. ¿Quieres decir que te comunicas eficazmente? ¿Eres una comunicadora eficaz?
si nos sensibilizamos a la pregunta, si nos sensibilizamos a la frase, es muy potente cuando nos hablamos. Yo eso lo reto, ¿no? A los que te están viendo, nos están viendo a través de tu canal. Que cierren los ojos, descrucen las piernas y se hablen a sí mismos. Mi comunicación es eficaz. Aunque no sea verdad, si da igual. No vamos a retar si es verdad o es mentira, sino a que se den cuenta de cuál es la diferencia de su cuerpo, incluso de su estar, cómo se relajan o de qué manera hay una respuesta neurológica a decir, a cuando se dicen mi comunicación es eficaz, a cuando se dice me comunico eficazmente o soy un comunicador eficaz. La mediocridad de las personas no me gusta. Es que si te fijas, son frases realmente extrañas. La mediocridad de las personas no me gusta, en lugar de reconocer que lo que no te gustan son las personas mediocres. Ya. Vale, pero es que simplificamos mucho a través del metamodelo. Es mucho más honesto, ¿bien? Porque no existe la mediocridad. Es como que no existe la comunicación. Existen personas comunicadoras o comunicativas y existen personas mediocres, pero no la mediocridad. Es muy abstracto. Exactamente. Por ejemplo, estoy confundida. Sí, necesito más amor. Y aquí, de broma, te pone, te lo consigo en el mercado negro, pero necesito que digas si tiene que ser un nuevo amor o te conformas con un amor usado. Es ya para acabar de demostrar a la persona. Necesito buen amor, te lo consigo en el mercado negro. ¿Quieres uno ya usado? Mira, por ejemplo, mi divorcio me produce dolor. Pues claro. Dolor, ¿no? Sería ¿cómo te produce dolor? ¿Y a qué te refieres cuando dices que te produce dolor? Sí, esos serían unos retos. Después está al divorciarte. Claro, dolor, claro, dolorear no existe, aunque yo también lo uso, ¿no? Pero dolor es una nominalización, termina con on, entonces sería sufres. No, has sufrido a través de divorciarte. Exacto. ¿Sabes? Es quitar la nominalización y convertirla o en verbo o en adjetivo. Y por último, el respeto es fundamental. Muy bien. Eso suena a cátedra, sí señor. El respeto es fundamental. Es fundamental respetar el qué y cómo específicamente. Claro, ahí entrarías el respetar el qué, que entraríamos en una omisión simple, y respetar el cómo, que sería la respuesta de un verbo en específico. Pero bueno, en el próximo capítulo sí que hablaremos de las otras dos áreas, que es ampliando posibilidades y la buena formulación semántica, y ya será todo mucho más práctico porque ya hemos llevado por una parte qué son las transgresiones y por otra parte, en fin, es hablar un poco el primer mapa de orientación de que consiste el metamodelo. Así que bueno, en el próximo capítulo igual en 40 minutos podríamos... Pero es verdad que nos ponemos a practicar y es una manera también de que el usuario vea ejemplos. Muchísimas gracias, para mí un placer serte útil y bueno, nos seguimos viendo.